Me convierte en Comanche. Comanchería. Hubo un franquismo sociológico que aún pervive en mayor o menor medida y una retórica del franquismo que recuerda los mejores años, los que fueron de 1962 o 1963 a los primeros de la década de los 70, y olvida los años de penurias y la crisis económica posterior que se larvó ya durante el franquismo. En muchos sectores del franquismo sociológico han mitificado los años económicamente buenos, pero hay que recordar que estos se basaron en exportar parados primero a Cataluña y al País Vasco y luego a Europa. Así se refería Manolo Vázquez Montalbán a eso que los académicos llaman franquismo sociológico. Hoy hablamos del franquismo que persiste en España. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. Comanchería. Muy buenas tardes, comanches. Bienvenidos como siempre a nuestra cita de los viernes. Hoy es 23F y creemos importante por eso tener una reflexión compartida y puesta en común, una discusión colectiva sobre el franquismo que aún persiste. Y para eso me acompañan en la mesa Olga Rodríguez, periodista internacional, pero periodista que además ha hecho temas de memoria histórica. Muchas gracias por estar con nosotras. Un placer. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Bienvenido. Gracias. Y Mirta Núñez, historiadora y periodista especializada en memoria. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Antes de empezar el debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. En el discurso navideño de 1969, el dictador Francisco Franco fue claro y contundente. Todo ha quedado atado y bien atado. Con estas palabras, Franco se refería a su futuro heredero, Juan Carlos de Borbón, quien juró ser leal a las leyes fundamentales del reino y a los principios del movimiento nacional. Y así fue. Buena parte de los agujeros que la dictadura dejó en la sociedad española, como los privilegios de la Iglesia, la monarquía, el sistema judicial o el modelo territorial, no se corrigieron con la llegada de la democracia. Mientras tanto, las víctimas del franquismo siguen sin recuperar los restos de sus seres queridos y sin conocer el destino que corrieron sus familiares. Y es la Ley de Amnistía de 1977, que incluye los delitos cometidos por funcionarios franquistas y la falta de voluntad política, las que han impedido la restitución y la justicia para gran parte de las víctimas. Hoy, en Zona Comanche, analizamos lo que sobrevive del franquismo a día de hoy en España. Empezamos como siempre con la regla del minuto y hoy soy especialmente pesada con esta pregunta tan amplia para un minuto, pero ahí empezamos a abrir juego. ¿Qué queda hoy del franquismo en España? Olga. Bueno, efectivamente no se puede contestar en un minuto, pero queda muchísimo, ¿no? Yo diría que principalmente una cultura de la impunidad que lo impregna todo. Aquí no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Hay una cultura del silencio y del miedo. El adoctrinamiento que el franquismo llevó a cabo durante 40 años, casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, no recibió después la contestación, no se contrarrestó después cuando llegó la democracia con el suficiente esfuerzo y envergadura hasta hoy. Y por eso mismo todavía las víctimas son señaladas muchas veces como molestas en vez de ser señalados los verdugos como molestos. Emilio. Bueno, aprovechando la fecha que es el 23F, yo creo que esta fecha explicaba muy bien, en el año 1981, cuando se produjo el golpe de Estado, cómo había cambiado una sociedad que en 1936 salió a la calle masivamente a defender la democracia y casi 40 y pico años después nadie salió a la calle a defender la democracia, ¿no? La mayoría de la gente se quedó en casa aguantando la respiración. Muchos se fueron hacia la frontera, otros quemaron documentos, pero esa misma sociedad había hecho un tránsito a través del terror, ¿no? Y yo creo que todavía en la democracia española y en la sociedad española hay mucho miedo a pensar que las cosas pueden hacerse o ser de otra manera, y allí donde hay una incapacidad para pensar en otra forma de ser como sociedad, pues yo creo que hay franquismo. Mirta. Yo creo que clarísimamente la ignorancia. La ignorancia es flagrante y además creo que la gente y los jóvenes en particular muchas veces no se dan cuenta de cómo, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay deseo de saber muchas veces? Es preferible vivir en la ignorancia. Además, viniendo de una historiadora, esto es especialmente importante. Quiero que escuchemos a Juan Carlos primero. Esto me parece interesante para a partir de ahí un poco desgranar lo que ha ocurrido en el proceso histórico. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Decíamos en el vídeo introductorio que uno de los mecanismos por los que Franco intentó asegurarse una continuidad se expresa, de hecho, en la monarquía. Yo quisiera plantear esta pregunta para empezar un poco el debate, y es ¿qué papel ha jugado precisamente la monarquía en tanto que freno de emergencia, digamos, ¿no?, para que se mantengan estos elementos franquistas que, como han señalado en la intervención inicial, incluyen desde la cultura de la impunidad, el miedo, la ignorancia, ¿no? ¿Cómo ha funcionado la monarquía operando en esas claves? Olga. Bueno, es un elemento, para empezar, cargado de simbolismo, nombrado a dedo por el dictador, elegido por ese dictador, que en 1969, como veíamos, decía que había que dejar todo atado y bien atado, y es una institución que además en ningún momento ha tenido palabras para las víctimas de una de las dictaduras más largas de la historia europea contemporánea, en el sentido de que estamos en un país absolutamente atravesado por esa cultura de la impunidad y por esa impunidad del franquismo que sigue hasta hoy. Naciones Unidas ha indicado a España en numerosas ocasiones que tiene que garantizar verdad, justicia y reparación, y evidentemente desde la institución monárquica eso en ningún momento se pide. No es el único elemento que procede del franquismo, pero sin duda es un elemento importante, muy simbólico y que sigue presente sosteniendo poder a día de hoy. Emilio. Bueno, el Juan Carlos de Borbón, que aparecía en esas imágenes jurando los principios del movimiento, cuando lo estaba viendo me estaba acordando de un libro de mi hija cuando estaba, creo que era en cuarto de la ESO, que en un párrafo decía que en 1974 Franco era un anciano enfermo, que falta que pusiera entre paréntesis, pobrecito, y sin sucesor de confianza, ¿no? Entonces ya no es solo la ignorancia de la que hablaba Mirta, sino el hecho de falsear la historia. Pero yo creo que de las tres cosas de las que se ha hablado en esta introducción, la impunidad, el miedo y la ignorancia, es una gran beneficiaria de la Casa Real. De hecho, el rey es uno de los grandes beneficiarios de la impunidad. Él ejerció como dictador en 2 ocasiones en las que Franco estuvo de baja por enfermedad. Fue jefe del Estado en un país donde nadie le había votado para ser jefe del Estado, ¿no? Y él también es un beneficiario de esa impunidad, porque las denuncias contra los crímenes de la dictadura y contra los responsables de la dictadura podían haber caído sobre él en otro país o si hubiera realmente un proceso judicial. Por lo tanto, él no solo es un beneficiado, sino es uno de los arquitectos de toda esa impunidad, de todo ese miedo y de toda esa ignorancia, porque forma parte esencial de su posibilidad de ejercer esa institución en la vida política después de la muerte de Franco. Mirta. No sé, la monarquía en este país tiene una facultad de supervivencia tan increíble. Sin embargo, si uno se remite, por ejemplo, al 19, ¿no?, cuando se logra desterrar a Isabel II pacíficamente dentro de lo posible, ¿no? No se le piden cuentas a Isabel II tampoco. Luego, la monarquía, la continuidad de la monarquía hoy, muchas veces en el debate público normal ni siquiera se contempla como un objetivo de primer orden, y esto es sorprendente realmente, ¿no? ¿Por qué no se contempla? Eso que acaba de decir Mirta me lleva a este debate que algunos señalan que hay que tener, algunos dicen que no es el momento. Hemos visto fuerzas de diferente signo político, pues a veces variar incluso el discurso sobre la jefatura del Estado, ¿no? ¿Hasta qué punto ese debate no abierto es una tarea pendiente de la transición? Esto puede parecer muy fácil de responder, como decir, obviamente, que esté abierto es una de nuestras primeras marcas de que la transición no se completó, de que no fue del todo democrática, pero quisiera que lo aterricemos un poco más, porque a veces parece algo un poco abstracto, ¿no? Este debate sobre la jefatura del Estado está muy lejos, ¿no? ¿En qué se concreta que no haya habido ese debate en términos democráticos en este país, por ejemplo, más allá del voto? Bueno, yo creo que no lo concretaría más allá del voto. En las elecciones de junio de 1977 no fueron legalizados los partidos republicanos. Izquierda Republicana era un partido que en el Parlamento de 1936 tenía el 18, algo % de sus diputados y diputadas, no pudo tener una papeleta en las elecciones del 77. Mi abuela lo había votado en el 36 y no lo pudo votar
en el 77. No solo fue Izquierda Republicana, Esquerra Republicana se tuvo que quitar la R para poder ir a esas elecciones. Realmente se diseñó un parlamento donde los partidos de izquierda que entraron a competir electoralmente habían renunciado al debate monarquía-república. El Partido Comunista hizo su famosa foto con la bandera rojigualda para escenificar que aceptaba esa regla para competir electoralmente, y el PSOE estaba en el ajo de todo eso, ¿no? Entonces, hay un defecto de origen, ¿no? Que es el hecho de que ese debate se secuestró antes de que existiera ese primer Parlamento por parte de Rodolfo Martín Villa, que era el ministro de la Gobernación, que era quien autorizaba quién era legal y quién no era legal, ¿no? Pues ahí ya se escamoteó, digamos, la posibilidad de algo tan normal como discutir si ahora nos vamos a organizar, qué forma de Estado queremos, ¿no? Hay una frase que me gusta y voy contigo, Olga, que es que mucha gente en la transición española se acostó franquista y se despertó demócrata, ¿no? Y cuando has mencionado a Rodolfo Martín Villas, que pienso que también es el caso de Manuel Fraga, por ejemplo, ¿no? Se acuesta franquista y se despierta demócrata. Entonces, ¿qué evaluación hacemos también en ese sentido, un 23F, además de la transición española en general? Bueno, es una transición que decide construirse sobre el olvido. O, como decía Almudena Grandes, construirse sobre el aire, como si no tuviera patas ni base ninguna, ¿no? Somos la única democracia europea, dijo la escritora Almudena Grandes, que se construye sobre sí misma en el aire sin una tradición, sin contar con su tradición demócrata del pasado, como si no hubiera existido, y sin consolidar esos valores democráticos, ¿no? Entonces, ese olvido, el olvido es lo contrario a la memoria. El olvido es lo contrario a la verdad. Es decir, se nos dice que debemos ignorar nuestra historia reciente, la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos y abuelas, y por lo tanto no debemos indagar ni averiguar quiénes somos, y si no nos miramos ante el espejo y no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, no podemos explicarnos ni a nosotros y nosotras mismas ni el lugar donde residimos y donde compartimos, que es nuestra sociedad y nuestro país. Y esos son los principios. Es lo que en circuitos internacionales de derechos humanos yo he oído muy a menudo que se habla de la anomalía española, ¿no? Porque tiene una particularidad, que es este olvido buscado, este miedo, de esto no se habla, no quieras averiguar quién eres y de dónde vienes, y por lo tanto no sepas qué somos y qué ha pasado aquí, ¿no? Asume esto que te ponemos, trazado con las líneas que consideramos convenientes, que son pues, la monarquía, incluso el trazado de algunas comunidades autónomas, una serie de leyes electorales y de ese reparto del Parlamento del que hablaba Emilio, y no lo cuestiones, ¿no? Sé sumiso, sé sumisa, porque además te estamos diciendo que para que haya reconciliación tiene que haber impunidad, con lo cual asume la impunidad. Esto de por sí es una perversión frente a los valores democráticos. Un poco en esa misma línea, sobre una evaluación de la transición. Sí, la equiparación que se ha impuesto en la mentalidad de muchas personas, además, tienen que equiparar siempre la dictadura y la democracia, porque si no, no eres demócrata. No eres demócrata. Entonces te llaman a callarte o a morderte los labios, porque de esa manera se acepta el franquismo, lo que dejó el franquismo, ¿no? Y esto se ve mucho en cualquier diálogo público. Eso del franquismo, elementos que quedan del franquismo me parece una buena entrada. Emilio. No, yo quiero decir que la propia palabra transición es una gran trampa. Lo que estaba haciendo la sociedad española era recuperar la democracia. Si tú ocultas que es una recuperación de la democracia y simulas que es la primera vez que esta sociedad tiene posibilidad de elegir a sus representantes en unas elecciones, estás enterrando lo que supuso la Segunda República y estás creando una gran oportunidad de que la mayoría de la sociedad piense que en este país se ha podido votar cuando ha aterrizado de nuevo la monarquía en nuestras vidas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces, todo ese lenguaje, que yo estudié en la Facultad de Políticas y ahí se construyó casi el mito, ¿no?, el relato oficial de todo eso, pues a mí nadie me explicó, por ejemplo, que había habido partidos políticos no legalizados. Yo lo vi en mis carnes porque mi padre militaba en uno de ellos. O que había un tribunal cívico como el Tribunal Russell que se estaba formando aquí para juzgar los crímenes del franquismo.
Pues todo este discurso de repetir transición, 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 es una forma de enterrar recuperación, 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 ¿no? Que es lo que estábamos haciendo. Y no es solo enterrar la Segunda República, es decirle a las generaciones actuales que el golpe de Estado no fue contra una democracia, fue contra otra cosa, porque cuando tuvimos democracia es cuando vino Juan Carlos y nos otorgó la posibilidad de votar, ¿no? Entonces, detrás de esa palabra hay un montón de trampas. Me parece interesante esto de la palabra, porque sabemos que las palabras construyen además sentidos comunes, esto es importantísimo. Y quiero quedarme un poco con esta idea de los elementos del franquismo, el franquismo que persiste, digamos, como concepto. Y para eso quiero que escuchemos a un diputado de Vox, Joaquín Robles, que deja clarito en esta intervención los elementos de continuidad del franquismo. Eso de condenar un periodo de la historia o pensar que ese periodo de la historia supone un paréntesis, pues es inadmisible desde el punto de vista lógico. Y recordar que nuestra democracia no emerge en el vacío ni se conecta con la República del 31, sino que nuestra democracia actual es resultado de un proceso de transición desde el propio régimen. De manera que en la medida en la que en nuestra democracia coronada siguen elementos como por ejemplo el Código Penal y muchos más que ya estaban en la época franquista, condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos, que es una cuestión que como muy bien ha explicado Iván, es algo que depende de la opinión personal de cada cual, pero la historia es la que es y no se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno. Hay que decir que Joaquín Robles es diáfano en el momento en que dice esto, admite que hay, pues esto, de hecho lo quiero citar porque no creo que se me escape, ¿no? En la medida, elementos como el Código Penal que ya estaban en la época franquista, condenar al franquismo no tiene ningún sentido porque somos herederos, lo dice claramente. De alguna manera la derecha y la ultraderecha son conscientes de que tienen una serie de estamentos en los aparatos del Estado que están funcionando a su favor. ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Y cuáles son esos elementos en los aparatos de poder que juegan a su favor y que resisten, digamos, pese a que el franquismo en principio ya no está? Bueno, hay elementos en los tres poderes, ¿no? El político, la judicatura, hay ese continuismo, esa continuidad frente a la idea de ruptura. Una democracia debe romper con las dinámicas y los códigos de la dictadura e ir conquistando espacios y valores democráticos, ¿no? Y esa defensa de la continuidad la vemos en muchísimos aspectos. Cuando hace un año todavía se estaba diseñando la nueva ley de memoria democrática, pues tanto desde Naciones Unidas o el relator de Naciones Unidas para la Memoria Histórica Democrática, como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y otras, señalaban y subrayaban la importancia de que esta nueva ley garantizara los tres pilares básicos que Naciones Unidas establece para democracias saludables, que son la verdad, justicia y reparación. Y bueno, podemos añadir y las garantías de no repetición, ¿no? Eso durante los 45 años, desde la muerte de Franco hasta hoy, no ha estado garantizado y a día de hoy, y luego hablaremos de ello, supongo, hay muchísimos obstáculos todavía, ¿no? Las víctimas siguen siendo negadas y esa cultura de eso no se habla, esto molesta, no reivindiques lo básico, sigue muy presente, ¿no? Yo como periodista que ha cubierto conflictos y que al final siempre me muevo en circuitos internacionales de derechos humanos, me sorprendió mucho hace años, bueno, y añado, como periodista y como bisnieta de un desaparecido y nieta de un represaliado, ¿no? Me sorprendía ver en Oriente Medio, en algunos países, algunos pasos hacia un intento de reparación o de exhumaciones, en África, en algunos países, comisiones de la verdad, evidentemente profundamente imperfectos, siempre insuficientes, ¿no? Pero en aquel momento era algo más de lo que se estaba haciendo aquí. O en Latinoamérica, en países como la propia Argentina, mi hija es nieta de un desaparecido argentino, ¿no? Donde ha habido un proceso de verdad, justicia y reparación muy interesante y muy reparador, ¿no? Y eso me llevó a preguntarme ¿por qué aquí no? Y creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Que es la anomalía española de la que hablábamos antes. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí se ha tardado tanto? Hemos tenido que ser los nietos y los bisnietos los que han empujado. La asociación fundada por Emilio, la RMH, ha sido fundamental y ha venido de abajo arriba y seguimos topándonos con una cantidad de muros, con una cantidad de obstáculos que siguen perpetuando esta cultura de la impunidad y esta cultura del miedo y esta cultura que implícitamente invita a la sociedad a ser sumisa. No te signifiques, no molestes, ten miedo. Y al final, y con esto termino, ¿qué ocurre? Que el eje vertebral de todas las dinámicas políticas y sociológicas sigue siendo el miedo a enfadar a la derecha. No vaya a ser que la derecha se enfade.
Y esto, ojo, porque detrás de esto hay un mensaje muy antidemocrático. Muy de disciplinamiento, ¿no? Un poco en esa línea, Mirta. Yo creo, totalmente de acuerdo, yo creo que está claro que cuántos restos del franquismo todavía tenemos y, sin embargo, yo querría ir un paso más allá. No se trata solo de lo que hemos recibido, sino que qué llega hoy muchas veces a la juventud. Y entonces, en ese paso es también el desinterés. Se llama un poco a esta sociedad no tiene nada que ver con aquella, o lo que tiene de aquello no es nada importante. Entonces yo creo que ahí hay una labor muy importante que hacer, no solamente por parte de los que trabajamos en estos temas, sino de la sociedad en general, que es la importancia de conocer el duro camino para la libertad en España, que además es cierto que participó la población, no toda, pero sí hubo una participación de la población. Y queda todo desdibujado, porque no ha habido un interés en dar a conocer todo eso. Yo digo que España ha luchado mucho por la libertad, ha luchado mucho por la libertad, pero eso, ¿quién lo sabe? Y sobre todo, ¿a quién le importa? Entonces, ese último de a quién le importa es a lo que se llama a la juventud, ¿no? Importante esto que plantea Mirta, voy contigo, Emilio, un poco en esa línea de que da la impresión de que es un país muy distinto, ¿no? Que ya es un país muy distinto, eso es hablar como del pasado, ¿no? Y por eso, claro, vemos los elementos que persisten hasta ahora y que vuelven esto, en realidad es una cuestión de presente completamente. Bueno, y engancho la palabra presente por una de las afirmaciones que hacía ese diputado de Vox, que es muy común, eso de querer cambiar la historia, ¿no? Que evidentemente es imposible y es un eufemismo porque de lo que no quiere hablar o de lo que no quiere debatir es qué debe significar ese pasado en el presente. Y es lo único que podemos cambiar. Todo esto de la memoria cambia las vidas de personas, pero de manera colectiva lo que nosotros estamos reivindicando es que se mire ese pasado desde otro lugar. Él lo mirará aplaudiendo la dictadura. Alguien que cree en la democracia, en los valores democráticos, cree que hay que criminalizar, en el buen sentido de la palabra, la visión de la dictadura franquista. Entonces, esos argumentos, esto divide a los españoles, son todo cosas. Lo que ellos están pidiendo es que se mantenga la narrativa que ellos han inoculado durante 40 años y que por la pasividad de la democracia recuperada tras el franquismo no ha sido de alguna manera combatida después. Yo creo que hay franquismo en todas las partes donde no están los verdugos. La propia ley de memoria democrática dice 144 veces la palabra víctima y 0 veces la palabra verdugo. No menciona la Iglesia Católica. O sea, está llena de ausencias. Entonces, digamos que yo definiría el franquismo sociológico como algo que está presente en aquellos lugares donde hay una ausencia democrática. Y estaba pensando en el abogado Joan Garcés, que cuando en el año 2008 la Audiencia Nacional intentó investigar los crímenes de la dictadura, él publicó un informe y recusó a varios jueces del Tribunal Supremo, porque en el 2008 el 62% de los magistrados del Tribunal Supremo, con los años de carrera que tienen que hacer para acceder a él, habían iniciado su carrera como jueces jurando los principios del movimiento, ¿no? Y en ese momento había un presidente del Tribunal Supremo que se llama Carlos Díbar, que yo subí un vídeo a internet donde él le decía en una entrevista en Hoy por Hoy en la cadena SER que creía más en la justicia divina que en la humana. Ajá. Y eso también es increíble. Un poquito franquista. Lo pinta de cuerpo entero. Sí. Claro, es que de hecho una de las cosas relevantes es que una serie de personajes con poder, que eran miembros de la administración, pienso en jueces, que lo acabas de decir, pero no solamente, militares, profesores de universidad, no hubo una depuración de todo esto, ¿no? Es fuerte la palabra depurar, pero lo cierto es que si democratizas las estructuras del poder, se espera que haya ciertos elementos que pues a lo mejor no estén o tengan mucho menos poder, ¿no? Hablamos mucho de la judicatura, hablamos además en este canal mucho de la judicatura porque vemos una serie de expresiones en los últimos meses que os voy a contar, pero pienso también en el poder económico, por ejemplo. Y aquí hay una clave que quería poner sobre la mesa, que es una declaración que hizo el primer ministro de Vivienda de Franco, José Luis Arrese, donde decía esto de queremos un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Y de alguna manera pienso en esa misma burbuja inmobiliaria que empieza a coserse, copiándome un poco lo del franquismo sociológico, empieza a coserse como sentido común social esta idea y se empieza a sentar. ¿Qué parte de ese modelo
de la dictadura se sigue sosteniendo y por qué es que no logramos revertir eso o cambiar de un modelo al otro. Olga. Cuando te escuchaba estaba acordándome de una entrevista que le hice hace un par de años al juez Zaffaroni, argentino, que es el juez que abolió las leyes de amnistía en Argentina y que permitió, por lo tanto, que se pudieran juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina y que actualmente está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hablando un poco de esto, él hacía la siguiente reflexión. Decía, aquellos intereses que sostuvieron el franquismo se han desentendido del todo del franquismo. Y añadía, ese es el problema. Bueno, y eso es una realidad, ¿no? Estábamos hablando ahora de cómo todo está impregnado. No es solo que no haya habido una depuración, es que ni siquiera se ha podido hablar. Es decir, yo creo que aquí, por ejemplo, la gente de mi generación, yo nací en 1975, un mes después de la muerte de Franco, en diciembre. Yo nací percibiendo que mi historia molestaba, que no debía ser compartida, que no debía ser contada. Una historia de una familia trabajadora de un pueblo de León. Mi bisabuelo era herrador, lo sacaron de su casa porque es una zona donde no hubo guerra civil, que esta es otra de las cuestiones que se nos enseñan mal, ¿no? Hubo muchos lugares de España donde no hubo una guerra civil, no hubo trincheras. El golpe de Estado triunfa el primer día y lo que hay es una limpieza. Van casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, sacando de sus casas a gente simplemente por sus ideas o por su militancia política o sindical. Bueno, eso no ha podido ser relatado, ni estudiado, ni contado, ni compartido, ni reparado, ya no digamos ni juzgado, durante estas 50 décadas. ¿Qué tipo de democracia tenemos? Es que todo está impregnado por esta impunidad del franquismo, que además se nos dice que es un eje fundamental para que nuestra democracia funcione, lo cual es una enorme paradoja y una enorme contradicción con esa máxima que vuelvo a repetir, que se nos inocula entre líneas una y otra vez, ¿no? Impunidad, la reparación es sinónimo de impunidad. Necesitamos la impunidad para que estemos reconciliados y para que este país funcione. Es absolutamente escalofriante. Voy contigo, Mirta, un poco en esa misma línea, ¿no? De estos modelos que se han asentado, contaba Olga, como estas historias que no se han narrado nunca porque sentías que no podías contarla, ¿no? Que había como una especie de silencio que se, ni diría autoimpuesto, sino una censura que sentías en el escenario. Comentabas tú cómo hay quienes piensan que en realidad este es un país muy distinto a ese, pero claro, ¿cuál es el mensaje que sí se puede, del que sí se puede hablar? O sea, ¿cuál es esa verdad que sí puede ser contada? Digamos. Bueno, es que justamente los que trabajamos en memoria histórica tenemos que luchar para resquebrajar ese consenso o aparente consenso que se crea en la transición. Entonces, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres democracia, ¿qué es lo que tú no puedes hablar de? O tú no debes, más que no puedes, debes participar de esos elementos comunes, y si no lo haces, además pones en peligro la paz. O sea, los que estamos en estas cosas, en que nos gusta trabajarlas y que creemos que cumplimos un papel, vemos cómo te culpabilizan, y eso llega a gente común, de decir, si tú sigues tocando esto, puede volver la guerra civil a España. Entonces, por favor, a estas alturas. Pero sí, hay como una especie de algo que se ha bebido de ello. Y luego, cuando decías de los propietarios, ¿no? Que ahora que propietarios en lugar de proletarios. En lugar de proletarios. Bueno, pues en este terreno, claro, si uno conoce la ley de responsabilidades políticas, que por supuestas responsabilidades políticas se podían incautar bienes, bueno, pues ahí tenemos otra de las líneas de fundamentación económica del régimen, del franquismo, o sea, que de aquello ha llegado a hoy. Y eso no se cuestiona. Y eso no se cuestiona. En la misma línea, un poco en esto que decíamos del modelo de burbuja inmobiliaria. Esa cultura de la imposición del consenso, porque en el fondo es una palabra mágica en la cultura política española, pero no deja de ser una imposición,
lo que hace es que seamos ciudadanos a los que nos han prestado la democracia, ¿no? No es nuestra, es algo que nos permiten usar mientras no nos pasemos, por decirlo así, ¿no? Y eso crea una cultura política democrática, voy a decir, hiperfrágil, porque en el fondo no somos del todo ciudadanos o ciudadanas, somos, mientras no les molestemos, ellos nos dejan ejercer estas cuestiones, ¿no? Y cuando hablabas de la economía, estaba hablando Mirta de la Ley de Responsabilidades Políticas, justo antes de entrar aquí yo he hecho un tuit a la Fundación Naturgy, porque me ha aparecido ahí, nunca, no la sigo, y me he acordado, en el último gobierno de España, antes de las elecciones de julio, había un ministro de Sanidad que se apellidaba Miñones. Ese hombre es familia de José Miñones. José Miñones era un abogado republicano coruñés que fue asesinado en el Campo de la Rata, era un lugar donde en Coruña se hacían ese tipo de ejecuciones. Fue detenido a principios del golpe de Estado. Su familia pagó 1 millón de pesetas de la época para ver si lo salvaba, y 1 millón de pesetas, bueno, era una fortuna entonces. Lo asesinan y él era dueño de la mayor empresa eléctrica de Galicia, que se llama Eléctricas Coruñesas. Alguien se la quedó y de ahí nació lo que hoy se llama Naturgy. No, estamos hablando de gente que no tiene un poder de alguien que sea un desequilibrado conspiranoico, sino es gente que tiene un poder real para influir en la sociedad, para financiar medios de comunicación que no saquen los pies del tiesto, que no permitan contar ciertas cosas, y así se ha construido este país. Realmente el problema está, por un lado, en nuestra estructura social, porque es una estructura generada por la violencia y la corrupción política. Es decir, quien ejerce la dominación económica en la sociedad española, y eso influye en otras dominaciones, viene directamente de esa violencia. Y luego yo creo que también hay un poco de una corrupción, y yo me voy a incluir, ¿no? De que yo también soy un poco franquismo sociológico, ¿no? ¿Hasta qué punto me han educado para convivir con cosas que me deberían parecer intolerables, ¿no? Y convivo con ellas. Olga. Hubo una configuración de un mapa sociológico, político, económico a tantas familias que les quitaron tierras o les quitaron propiedades y les reasignaron un rol en la sociedad, un rol de víctima, de sumiso y de represaliado, ¿no? Con lo que eso podía conllevar, con un castigo añadido. Y esa es la sociedad que hemos heredado, una sociedad trazada por esas líneas. Hacías una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que nos cuentan? ¿Cuál es el relato oficial, ¿no? El relato oficial es que hubo una guerra fratricida entre hermanos con un contenido, o sea, sin contenido político. Es decir, es un relato absolutamente despolitizado, más allá de que muy tergiversado, ¿no? Pero no hubo... yo creo que esto los memorialistas lo saben muy bien, ¿no? Cuando van a pueblo por pueblo, todavía a día de hoy, donde todavía se susurra porque todavía hay miedo a hablar de esto, y esto creo que nos define como país, y donde, bueno, pues una y otra vez los relatos son, no, si mi abuelo no hizo nada, no, si mi padre o mi madre no hizo nada. Y cuando rebuscan en los documentos, bueno, pensaban de una determinada manera, o pertenecían a un partido político o a un sindicato, o defendían derechos para todos. Claro que hizo algo, y esas razones son las que se nos han ocultado una y otra vez, ¿no? Y sin embargo fueron el eje vertebral de la represión franquista. Sí. Bueno, es que esto que estás comentando es fundamental para entender la actitud de muchos jóvenes hoy y de mucha gente hoy en España, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo el mal nombre que tiene la política en este país? No, es que se metían en política. Bueno, vamos a ver, tú quieres cambiar las cosas, tienes que hablar de política, tienes que meterte en política de alguna manera, ¿no? Y eso sigue muy presente hoy en la mentalidad popular, ¿eh? Entonces yo creo que es algo que hay que desentrañar públicamente, y que yo lo digo en clase, no, es que la política es necesaria y es importante, y política es comer todos los días o no comer. Hay una frase que se decía, que Franco solía comentar eso de haz como yo, no te metas en política. Sí, claro. Yo creo que de lo que habla Mirta es muy interesante, porque uno puede leer el franquismo, y vuelvo a dónde está el franquismo, por ejemplo, en una sociedad que tiene un altísimo paro juvenil,
y ningún conflicto juvenil, ¿no? Y eso se educa en casa, eso se ha aprendido, eso se ha enseñado a la sociedad a pensar que el conflicto, detrás del conflicto hay una tragedia, y no, detrás de un conflicto puede haber una solución a un problema. Pero nosotros hemos llegado a tener el 50% de paro juvenil después de la crisis de 2008 y ni una patada, una papelera. Quiero decir, no hay ni una manifestación del conflicto. Por eso incluso cuando decía Mirta eso de que hace falta la política si quieres cambiar las cosas, hay una resignación anterior a esa, que es que no quieren cambiar las cosas, porque les han educado para no querer cambiar las cosas. Entonces a mí mi padre me decía, cuando yo era adolescente, mi padre, hijo de un republicano asesinado, decía, el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Entonces eso es dotar a una sociedad de una incapacidad para imaginar que las cosas pueden ser cambiadas, pueden ser de otra manera. Querer que cambien, pero además creer que se puede cambiar, que esa es la otra, ¿no? Claro. Como, ¿para qué me voy a movilizar si no todo va a seguir igual, ¿no? Pero es que esa cultura de la impunidad ya no es solo la represión que hubo durante 40 años, sino la cultura de la impunidad que arrastra, de alguna manera, perpetúa la represión. Es como lo que dice Naciones Unidas, y si las personas desaparecidas, el hacer desaparecer a una persona es el peor de los crímenes, porque sigue ocurriendo en tiempo presente. Son los familiares los que tienen que decir cuándo dejar de buscarlo o darlo por muerto, ¿no? Entonces, hasta día de hoy se ha seguido arrastrando esa cultura de la impunidad, la perpetuación, por lo tanto, de algún modo de represión, porque es que la represión continúe en tiempo presente, es decir, que en tiempo presente se nos siga diciendo que esto no puede ser ni investigado, ni hablado, ni subrayado, ni reparado, ni juzgado, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? No te signifiques, no te metas en política, no luches por tus derechos, no luches por tu gente. Es muy importante esto porque me parece importante hablar de memoria. O sea, estamos hablando de elementos que persisten y tal, pero siempre digo en tiempo presente, porque no es una cuestión memorialista del pasado, ¿no? Sino de vigencia hoy, básicamente, y probablemente mañana, esperemos que no tanto. Y entonces pienso en las declaraciones que han hecho muchas veces periodistas y políticos en contra de las víctimas directamente, en un ejercicio de revictimización, claramente, ¿no? Y quiero que recordemos una de las que fue las más sonadas de Rafael Hernando en 2013 del Partido Popular, para a partir de ahí hablar también de lo que mencionaban al inicio sobre los obstáculos para hacer memoria. Vamos a oírlo. Pero esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras a encontrar los muertos de sus soldados. ¿Te parecerá una petición menor la de que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo? No, digo, imagínese usted que esto fuera el debate europeo Entiendo que no cabe en cabeza humana. No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Algunos se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones. Eso es lo que acabamos de oír, lo dijo, como digo, ya un representante del Partido Popular, Rafael Hernando, en 2013. ¿Cómo entender este tipo de franquismo sociológico, por lo menos? Bueno, él era portavoz del Grupo Popular entonces, quiero decir, no era un diputado raso, por decirlo así, y esto todo coincidió con un caso que era el caso de Ascensión Mendieta, una mujer que trataba de enterrar dignamente a su padre, que había sido asesinado en 1941 en Guadalajara. Una mujer que cumplió 88 años volando en un avión para pedir ayuda a la justicia argentina, ¿no? Qué vergüenza nos tiene que dar como país que una persona tenga que hacer ese trayecto con esa edad para algo que debería ser tan normal como enterrar a su padre donde le dé la gana. A mí esa declaración de Hernando siempre me ha parecido, bueno, una expresión de puro fascismo. O sea, porque es cosificar a una víctima y convertirla en una hucha donde solo espera que haga clean una moneda al caer. Si alguien hiciera algo parecido con una víctima del terrorismo, le hubieran estado esperando a la salida de ahí la policía y hubiera tenido que ir a declarar ante un juez. El pasado domingo, en las fosas de Biznar, por donde puede estar enterrado Lorca, un familiar de una fosa se encontró a un hombre sentado cerca de la fosa y le preguntó si también era familiar. Y el hombre le clavó un palo de estos de salir a pasear en la pierna, gritándole que debería haber mucha más gente dentro. ¿Qué pasaría si eso hubiera ocurrido con una víctima del terrorismo? Habría abierto algún informativo, intervendría de oficio un juez y toda la protección del Estado caería sobre esa persona, ¿no? Entonces, también eso explica ese ejercicio de la impunidad que hace Rafael Hernando. Nosotros lo denunciamos. Y además pedíamos de condena
que se viniera a trabajar con nosotros de voluntario en una exhumación, que hubiera sido un acto casi poético, pero evidentemente nadie vio un delito en eso, ¿no? Pero para mí es netamente una expresión fascista y además me permite interpretar que no hay tanta diferencia entre lo que ha dicho el de Vox y lo que dice un portavoz del PP. Voy contigo, Mita, un poco a partir de estas declaraciones. Bueno, es que hay sectores de la derecha que dicen unas barbaridades, de verdad, que se las tendrían que hacer mirar. Y uno dice, pero bueno, ¿y este posicionamiento tan descarnado en contra de la memoria, en contra de la historia? No, ¿por qué? Porque piénselo. Entonces, yo creo que claramente me parece muy bien que se haya denunciado. No se va casi nunca a ningún lado, pero bueno, es una buena expresión de que no todos tenemos la misma insensibilidad, ¿no? Y luego que el Estado tiene que actuar. Que esa es una de las diferencias en el caso español, ¿no? Que está la recuperación de las víctimas ha partido desde la primera ley de memoria histórica del 2008, ¿no? Ha partido de la sociedad y no del Estado, ¿no? En Argentina era ejemplar en esto. Lo que pasa es que el reciente triunfo de Milei, ¿no? Te echas a temblar, ¿no? Te echas a temblar porque es el fascismo descarnado y es el fascismo un poco de un tono circense, ¿no? Y por lo mismo a veces más peligroso. Sí. Olga. Hay una cosa que decía recientemente el relator de Naciones Unidas para temas de memoria y de verdad, justicia y reparación, Fabián Salvioli, que decía, ahora la forma de resolver es diferente y no se pueden mirar las cosas como se miraban hace 45 años, porque eso sí que es quedarse en el pasado. Y es que ahí está el problema, es que tenemos a gente con unos conceptos de la política y de los derechos muy propios del pasado, muy poco evolucionados. Lo que él dice ahí es de una ignorancia tremenda, ¿no? Porque además en otros países lo que ha habido procesos de verdad, justicia y reparación, más o menos imperfectos, pero los ha habido, ¿no? Mientras que aquí ha habido una imposición del silencio y de la impunidad. Mi hija estuvo en la exhumación que impulsó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Emilio, hace 2 años en Villadangos del Páramo. Es una fosa muy grande, con más de 80 víctimas. Solo se han podido recuperar restos de 6 porque construyeron encima y aquí, bueno, pues no facilitan las cosas para que se puedan exhumar todos, ¿no? Ella observó esa exhumación y posteriormente, cuando viajamos a Argentina y vio cómo su abuelo desaparecido argentino había recibido verdad, justicia y reparación y cómo el clima era otro completamente diferente, bueno, pues entendía que había 2 varas de medir muy diferentes, ¿no? Y que a España, formando parte de la Unión Europea, le queda mucho. Esto es importante porque me hace pensar también un poco en clave ya también de futuro, ¿no? Es verdad que la Ley de Memoria Democrática, la que fue aprobada en 2022, supuso un avance, pero también es verdad que tiene una serie de falencias. Pero más allá de la ley, porque la ley tiene lo suyo, pero al final del día es una ley, estamos hablando también de todo lo que está alrededor, de los sentidos comunes, la sociedad, los aparatos de poder, etcétera. ¿Qué faltaría por hacer? Como si tuviéramos que pensar en lo más urgente, digamos, y a partir de ahí pensar alguna suerte de hojas de ruta. Bueno, pues que la política saque las manos de esto y se la deje a los jueces. Eso sería lo más razonable, ¿no? Que simplemente se quite la ley de amnistía, se quiten esos impedimentos y que nosotros, si hay un juez que no hace nada ante una desaparición forzada, podemos denunciar a ese juez. Pero mientras hay una ley de amnistía que a él le dice, tengo aquí un argumentario publicado en el Boletín Oficial del Estado que dice que no tengo por qué investigar esto, pues él está totalmente legitimado para no hacerlo. Y luego, bueno, lo que debería hacer urgentemente el Estado es ayudar a los familiares. Vamos, no puede ser que en el caso en el que hablaba Olga de Villadangos del Páramo, donde hay un montón de familias afectadas que estuvieron durante años preguntando por allí, recomponiendo un puzzle, escuchando mentiras, medias verdades, si van a ese pueblo 10 policías nacionales que se identifican como tales y hablan con las personas pertinentes,
Lo que ellos tardaron 15 años en averiguar, lo hubieran ellos arreglado en 4 horas. 15 años donde se murieron muchos hijos claro, e hijas. Además, claro. ¿no? Entonces el problema está que es que para muchas cosas no hace falta una ley. Para mandar forenses a Ucrania no hace falta una ley. Para que vengan en vez de a 4.000 kilómetros a 400, llevamos 23 años haciendo exhumaciones y nunca han venido. El verdadero problema no es la ley, es la voluntad política. Y eso no hace falta escribirlo en un boletín. Es muy útil para el debate electoral, la pelea con la derecha y demás, pero hay montones de medidas que podría tomar el Estado mañana firmando una orden desde un ministerio. No necesitamos una bronca parlamentaria, necesitamos que en vez de enfocar este tema desde la conveniencia de los partidos políticos, se haga desde las víctimas. Pedro Sánchez llegó en junio del 98 a la Moncloa. La política de memoria ha estado en 3 ministerios distintos. Primero estuvo en Justicia para contestar a unos informes de la ONU, después estuvo en Presidencia porque iba a ser el debate parlamentario para la Ley de Memoria Democrática y me interesaba colocarla ahí, y ahora está en Política Territorial porque el siguiente debate electoral es con las comunidades autónomas que gobiernan el PP y Vox. Eso no es ni el calendario ni los derechos de las víctimas. Eso es usar esta situación para decirle a la sociedad, siendo España el único país del mundo, el único, y hay países mucho más frágiles económicamente y políticamente que este, el único que utiliza concursos de subvenciones para buscar desaparecidos, que eso es gravísimo. Entonces, y eso que tiene que ver con la falta de voluntad política, con la hoja de ruta de las élites franquistas tras la muerte de Franco, que es que se acaben de morir los herederos directos, porque ahí ya hay un cortafuegos para las herencias, para otro tipo de responsabilidades, y el Estado debería actuar urgentemente. Yo veo al Gobierno que no para de hablar de un plan de choque de exhumaciones, que me parece vergonzoso, porque ese lenguaje marketingiano, a mí me hace falta un buen plan, y el choque ya lo han hecho asociaciones y personas que llevan años peleándose sin que el Estado esté por ninguna parte apoyando, pero yo creo que el verdadero problema es la voluntad política, que no existe. Mirta, un poco en esa línea. Queda mucho por hacer, pero es que además tenemos no solamente asesinados en las cunetas, tenemos la necesidad de identificar a los que que fueron asesinados, porque mucha gente no entiende que es una labor tan importante saber quiénes fueron asesinados, quiénes eran. Y esa posibilidad tiene que ser reforzada por el Estado, porque dice, bueno, pues mire usted en el registro no están muchas veces, no están. Porque el franquismo, y sobre todo el franquismo atroz de los primeros años de la posguerra y la guerra en zona rebelde, ese franquismo pues obviaba quería tender un velo sobre lo ocurrido, ¿no? Entonces no aparecen los nombres y apellidos. Y por lo tanto esa es una tarea muy importante, ¿no? Identificar quiénes fueron asesinados. No son los únicos, hombre, por supuesto. También, por ejemplo, las víctimas de incautaciones, que eso fue muy importante. También víctimas de otro tipo de asesinato irregular, quiero decir, sin formación de causa, que la mayor parte de las causas eran militares, y además es importante que la gente lo sepa, militares para civiles. Se les imponía esta ley militar para los civiles, hombres y mujeres. Entonces todo esto, darlo a conocer, facilitar la identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo también, ¿por qué no asumir el tema de una manera directa, abierta ante la sociedad, ¿no? Eso sin tanto miedo. De enfadar a la derecha, como decía Olga. Es que ni siquiera tenemos un Estado, el Estado no ha querido posicionarse en favor de las víctimas del franquismo, es decir, lo externaliza. Lo que estaba describiendo antes Emilio es una externalización de los derechos humanos, ¿no? Es decir, se tiene que producir la alineación de astros siguiente, provincia por provincia, para llegar a una exhumación, que es
que un grupo de antropólogos, arqueólogos, memorialistas, etcétera, decidan formar una asociación, decidan pedir una subvención a un ayuntamiento, que hay ayuntamientos, ojo, que no solo no van a facilitar, sino que van a obstaculizar, es el caso de Villadangos del Páramo, que decidieron convocar una votación hace 2 años, siglo XXI, una votación en el pueblo, en la Junta Vecinal, y el primer teniente de alcalde hizo campaña por el no, contra nuestro derecho a poder buscar a los nuestros. Todo eso se tiene que dar para poder abordar una exhumación. ¿No sería mucho más fácil que desde el propio Estado, creara, contratara equipos que formaran parte del Estado, equipos de antropólogos, equipos de arqueólogos, y que además eso podría facilitar un equilibrio territorial, porque hay lugares donde hay asociaciones que funcionan muy bien y en otros no funcionan bien o no hay ni siquiera asociaciones? Se elaboró un mapa, ya con este gobierno, de fosas, en las que fosas como la de mi bisabuelo en Villadangos del Páramo, con más de 100 familiares queriendo encontrar a los suyos, no estaban en el mapa. ¿Por qué? Porque es una fosa difícil, porque está en un pueblo donde había gente opuesta a la exhumación, porque no se conocía la ubicación exacta, que ocurre con la mayoría, y mientras se impulsa la exhumación de fosas que están en mitad de la nada, que no se sabe quiénes son las víctimas, que por supuesto que son necesarias, pero vamos a priorizar, porque aquí la primera gran exhumación que se hizo a bombo y platillo ante las cámaras de televisión fue la de Franco. O sea, fuimos de nuevo, en vez de abajo arriba, de arriba abajo, con todos los honores, con integrantes del gobierno, durante horas retransmitido en directo por la televisión pública, que nos tuvimos que aprender todos los nombres y apellidos de la familia Franco, y con unos honores que no hemos recibido las familias de las víctimas, que no los han recibido, ¿no? Entonces, hay una anomalía que lo impregna todo. Se puede tener más cultura de derechos humanos, se puede y se debe. No se debe despreciar los derechos humanos, ni se debe hacer electoralismo con los derechos humanos. Emilio. Bueno, estaba pensando en la exhumación de Franco, que al final, y es otra demostración de debilidad democrática. Franco, nosotros desde, no me acuerdo, 2008 presentamos un escrito al gobierno de Zapatero pidiendo que sacaran a Franco del Valle de los Caídos, no porque no cumpliera la regla de que no había muerto en la guerra y no podía estar ahí, ¿no? Sino porque yo no quiero pagar con mis impuestos la tumba de un dictador. Entonces la sigo pagando con mis impuestos, porque Franco fue de espacio público a espacio público. Y, como decía Olga, con lo que significa en una televisión pública, con una ministra medio vestida de luto, salir a hombros en esta cultura. Lo sacaron a hombros. No vamos a ver nunca a un republicano saliendo a hombros de una cuneta. La familia Franco, con dinero de la televisión pública, se hizo un publireportaje sacándolo a hombros. Llevaban el ataúd envuelto en el escudo personal de Franco, algo que está prohibido por el artículo 16 de la Ley 52/2007 de memoria del año 2007. Gritaron «Viva Franco, arriba España» varias veces, algo que está prohibido en ese mismo artículo 16. Allí estaba como máxima notaria del reino Dolores Delgado y no pestañeó. Unos meses antes, porque ahí es donde se juega lo electoral, unos meses antes esa misma ministra estaba en Mauthausen en una conmemoración a los republicanos deportados a ese campo. Y en un momento alguien habló de los presos políticos en referencia a los políticos catalanes del Procés. Y ella se fue del acto. Lo que había ocurrido en Mauthausen era una opinión, que ya puede coger el micrófono y decir que han sido juzgados con todas las garantías de un Estado de Derecho. Lo otro era la vulneración de una ley. Y ella asistió allí como máxima notaria del reino y por lo tanto debería haber sancionado eso. Esa escenificación del disfrute de la impunidad en directo en un medio público por la familia del dictador es otro ejercicio de insulto a las víctimas, ¿no? Y ha ocurrido en el año 2019 delante de todos, ¿no? Y además sin dejar, que eso ya es como sin dejar, haciendo un pool para que el plano que tenga la familia del dictador sea muy bonito y muy encuadrado. Y dices, ¿cómo en el siglo XXI tú no pones una valla y hay que haya 500 periodistas si le da la gana? Porque igual hay un fotoperiodista que se dedica a fotografiar zapatos de descendientes de dictadores. ¿Por qué no puede estar ahí tirando su zoom a esos zapatos? Lo hicieron todo controlado, como hacen en un vídeo de una boda, para que todo salga perfecto como ellos quieren, ¿no? Y eso vuelve a ser otra patada y otra bomba de oxígeno en el globo de la impunidad, ¿no? Y voy a añadir,
Cuando salía el nieto de Franco con un trapo aquí en la mano y se sube al helicóptero, pues nosotros miramos con lupa esas imágenes y yo me enteré de lo que era. Entonces, cuando entierran a Franco, si alguien ve las imágenes, hay 4 chapas en los 4 laterales de su tumba. Entonces, cuando están sacando el ataúd, el nieto de Franco le dice a la ministra Delgado que si se puede llevar esas chapas. Y por transparencia nos contestó el ministerio que eran parte de su ajuar funerario. Entonces, se le sigue regalando patrimonio público a la familia Franco en el año 2019 y el ajuar funerario de quienes salieron a defender la democracia es una cuneta, ¿no? Entonces, ¿qué retrato de país es ese? No, es un contraste realmente alucinante. Me encanta que podamos tener ese tipo de programas para poder poner todo esto que comúnmente no se pone, como decía también Mirta, ¿no? Son temas de los que no se habla. Y ya estamos llegando al final del programa, así que les voy a pasar al minuto de las conclusiones finales. Esta vez voy a empezar por Mirta para hacerlo al revés. A partir de todo lo que hemos hablado, como esta conclusión, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos que nos queda mucho por luchar, mucho por defender. Creo que la situación ha mejorado en algo, pero tenemos una derecha muy anclada en el pasado y que no se cuestiona su posición respecto al franquismo. Y eso yo creo que es un lastre para la democracia, un lastre. Emilio. Bueno, yo creo que esto todo en el fondo es una disputa por el significado del pasado, además de que haya familias que encuentren la reparación a la que tienen derecho, y el mayor campo de batalla para esa disputa es la enseñanza, ¿no? Entonces, la propia ley de memoria habla de enseñar la historia de quienes lucharon para construir la democracia en España, pero no habla de contar la historia de quienes la destruyeron. Entonces, hay que poner el foco en el contexto. No puede ser que todas las políticas cierren el zoom en la víctima y dejen todo lo que hay alrededor fuera del cuadro. Y la educación es el lugar donde se debe construir esa cultura de los derechos humanos. Hay muchos sobreentendidos, perdón. Me decía un profesor de secundaria, mis alumnos saben mucho más del nazismo que del franquismo. Creo que esto nos obliga a hacer una reflexión, ¿no? Se necesita mucha pedagogía y mucha educación, porque eso es cultura democrática y de derechos humanos. Si no se lanza un mensaje directo, puede volver a ocurrir, porque eso es lo que nos están diciendo, puede volver a ocurrir y sale completamente gratis. En este país tenemos una conversación pendiente, lo dice siempre Emilio, cuando vas a una exhumación, lo que se rescatan no son solo huesos, son también palabras, las palabras que no han sido pronunciadas durante décadas en este país. Y hay mucha gente de 80 y muchos años que por primera vez habla y murmura, pero solo lo hace cuando salen esos huesos, porque entonces se atreve a hablar, ¿no? Y empieza diciendo, ¿cómo? Yo lo vi. Y es la primera vez que empiezan a hablar de ello. Y esa es la gran conversación que se forma en torno a una fosa, es la conversación que seguimos teniendo pendiente, que es una conversación en base a valores democráticos y de derechos humanos propios del siglo XXI. Esa es una conversación que no queremos que siga pendiente. En Canal Red seguiremos dándole espacio a ese tipo de conversaciones y este tipo de reflexiones que no verás en la mayoría de medios de comunicación. Mirta, Emilio, Olga, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Zona Comanche, y a todas las que nos ven, no olviden que para este tipo de programas, para que sigan siendo posibles, las necesitamos y los necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribir. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién? De todos.